Cuando pienso en esa etapa de la prepa, siempre me acuerdo de ese grupo extraño de amigos con el que me juntaba. Éramos 4, pero realmente solo conectaba de verdad con uno de ellos, un chavo flaco, bajito, nervioso para todo, pero muy simpático. Tenía una forma muy particular de contar historias, como si siempre estuviera a la mitad de un secreto. Su papá había muerto hacía pocos años y él insistía en que era masón. A veces hablaba de eso como si fuera un título de respeto, otras como si fuera una condena. El punto es que aseguraba que, desde que su papá formaba parte de esa logia, su casa se había convertido en una especie de estación para cosas que no debían estar ahí. Yo siempre pensé que exageraba, hasta que dejó de parecer exageración, porque a mí me tocó ver muchas veces cómo al contarnos lo del perro de ojos rojos, su cara cambiaba, y esa expresión no la puedes fingir. Juraba que en su casa, sobre todo en las noches, una especie de perro enorme con los ojos encendidos lo seguía, pero sin acercarse. Siempre mantenía la misma distancia, siempre quieto, solo observando. Yo me burlaba, por fuera y por dentro, pero había algo en su tono que me hacía tragar saliva sin querer. Él era tan delgado que daba lástima. Medía como 1,60 y pesaba nada. Yo, al contrario, estaba fuerte. En esa época hacía mucho ejercicio, cargaba de más, corría, entrenaba. Y sí, tenía esta broma horrenda, infantil y peligrosa de que a veces lo levantaba del balcón agarrándolo de los tobillos, no más para espantarlo. Él gritaba, yo me reía como idiota. Así de ligero era. Podía sostenerlo sin dificultad. Y aunque ahora me arrepiento profundamente, en ese entonces lo veía como algo gracioso. Nunca imaginé que ese detalle tan estúpido iba a tomar un peso completamente diferente más adelante. Un día llegó emocionadísimo. Me buscó entre los salones, me agarró del brazo y me dijo casi susurrando, como si cargara dinamita en la boca. Güey, me invitaron a una fiesta en mi unidad y también invité a la chava. La chava, esa que le encantaba, pero a la que nunca se animaba a hablarle en serio. Se llevaban bien, pero él era tan inseguro que jamás daba el paso. Me contó que la chava le dijo que iba a ir con su mejor amiga, que si él quería llevar a alguien, y automáticamente pensó en mí. «Pa' que me haga segunda», me dijo, «pa' que no me deje solo». Accedí. Soy un buen amigo cuando quiero. Le dije que solo tenía que pedir permiso en mi casa y listo. Después de clases nos fuimos directo a su depa, allá por Iztapalapa, cerca del Cerro de la Estrella. La prepa estaba en la Roma, así que fue todo un recorrido, pero íbamos emocionados. Llegamos, nos bañamos, nos cambiamos. Él habló por teléfono con la chava y quedó todo listo. Yo estaba tranquilo. Él no dejaba de mover una pierna. Llegamos puntuales a casa de las chavas, las recogimos y nos fuimos a la fiesta. Y como suele pasar en las fiestas de unidades, el ambiente estaba horrible. Gente peleando, música horrible, olor a cigarro mezclado con humedad. No llevábamos ni media hora cuando varios tipos empezaron a gritarse entre sí, y todos decidimos que era mejor irnos. Yo le pregunté qué hacíamos ahora. Él dijo que su mamá no estaba, que podíamos irnos a su depa, abrir una botella y pasarla ahí. Yo ni tomaba en ese entonces, pero tampoco era como que tuviera otra opción. Además, no me molestaba acompañarlo. Llegamos a su casa, pusimos música bajita, él sirvió alcohol, yo solo agarré un vaso con refresco. La verdad, la escena estaba muerta. Yo era pésimo para platicar con chavas, igual de tímido que él, así que las conversaciones eran forzadas. Las chavas estaban a nada de pedir que las lleváramos a su casa. Todo se sentía incómodo, sin ritmo, sin chispa. Y de repente este güey me jala a la cocina, como si fuera algo urgente. «Ya sé qué hacer», me dijo. «Vamos a contar historias de miedo. Se van a asustar y pues, ya sabes, nos abrazan, se acercan, y ahí vemos qué hacemos». Yo pensé que era una idea ridícula, pero estaba tan desesperado por salvar la noche que dije que sí. Regresamos a la sala y él empezó a contar sus historias de la logia, de su papá, del perro de ojos rojos. Las chavas empezaron a interesarse un poco más. Una de ellas sí parecía muy nerviosa. La otra no tanto, pero estaba atenta. De repente,
Él suelta la bomba. ¿Y si jugamos a la ouija? Las chavas se quedan calladas. Una abre los ojos de más. Yo siento un pequeño escalofrío, porque ya había tenido malas experiencias con esa cosa. Pero él insiste. Dice que no tiene tabla, pero sabe hacer una. Se va por un cuaderno, arranca una hoja, dibuja todo. El sí, el no, las letras, los números. Yo lo veía escribir y pensaba que la situación se estaba volviendo innecesaria, que se estaba yendo muy lejos para quedar bien con una chava. Luego agarra una cajetilla de cerillos y dice que eso será lo que usaremos para que la entidad responda. Yo me relajé un poco porque dije, es una hoja, no una tabla real. Es una cajetilla, no un indicador. Esto es un juego. Y acepté jugar. Las tareas quedaron así. Él, la chava que le gustaba y yo pondríamos las manos suavemente sobre la cajetilla. La otra chava tendría el cuaderno y escribiría las letras que fueran señalando para armar las palabras. Al principio todo era una broma. Hacían preguntas y la cajetilla no se movía. Él, medio desesperado, repetía una y otra vez, ¿hay alguien aquí con nosotros? Nada, hasta que, después de repetirlo un montón de veces, la cajetilla se movió muy lento hasta el sí. Las chavas dieron un pequeño brinco. Yo pensé de inmediato que él la había movido. No hice presión con mis dedos, solo tenía la yema encima, como se supone que debe ser. Él pregunta quién está ahí. La cajetilla empieza a moverse lentamente y la chava escritora dice en voz alta, L, A, D, I, A, B, L, A. Yo rodé los ojos, pensé, ¿de verdad este güey no pudo inventarse un nombre más creativo? Pero la chava que escribía no estaba fingiendo, la expresión en su cara era genuina. Él pregunta dónde está eso que está respondiendo. La cajetilla se queda quieta un momento, luego empieza a moverse de nuevo. La chava escribe, arriba de ustedes. Aunque yo estaba convencido de que él lo movía, tampoco pude evitar voltear hacia arriba. No había nada, claro, solo un techo común. Pero algo en el ambiente ya había cambiado, lo sentí, lo juro. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Él pregunta, ¿a qué viniste? ¿Qué quieres? Esta vez la cajetilla se movió rápido. La chava que escribía abrió los ojos y dijo, no, ya no quiero jugar. Yo le pregunté qué decía, y ella, con las manos temblorosas, me mostró la palabra, los voy a matar. Ahí terminó mi tolerancia. Me paré de golpe, quité la mano de la cajetilla. La otra chava también quitó la suya, pero él no. Él dejó las manos ahí, y en ese segundo la cajetilla empezó a moverse como si alguien la jalara con fuerza. Brutal, violenta. No había manera humana de que él la estuviera moviendo así con simple presión de dedos. Las letras que la otra chava escribía eran insultos, groserías, palabras completas, hiladas sin parar, como si alguien le estuviera dictando a una velocidad imposible. Yo le dije que ya basta, le dije que ya parara la broma, que ya estuvo, pero no me contestó. Cuando me acerqué a él, lo vi levantar la cara, y ahí fue cuando me congelé completamente. No sé cómo describirlo. Él tenía las lágrimas cayendo sin control. Lloraba como si algo lo estuviera desgarrando por dentro. Pero lo peor no eran las lágrimas. Era que seguía viendo la cajetilla sin ver, sin mirar la hoja, sin apartar la vista de mí. Las manos se deslizaban sobre la mesa sin necesidad de guía, escribiendo letras con una precisión tan absurda que me dio un golpe de frío en la nuca. Yo quise jalarlo del brazo, y ahí pasó lo imposible. No pude moverlo, nada, cero. Ese mismo chavo al que levantaba por los tobillos como si fuera una almohada, ese mismo cuerpo que yo podía cargar con una mano, ahora era un bloque de cemento. No se movía ni un centímetro. Era como intentar mover un muro. Las chavas empezaron a llorar. La que escribía ya ni podía sostener el lápiz. La otra se tapó la boca. Todo se estaba descontrolando de una forma que ya no tenía sentido. Y fue entonces cuando él gritó. Un grito seco, fuerte, como de desesperación. ¡Ya! 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 Se levantó de la mesa como si lo hubieran dejado caer desde arriba. La cajetilla salió volando, chocó con la pared, rebotó y cayó al piso. Él se quedó respirando como si hubiera corrido kilómetros. Las lágrimas seguían ahí.
No dejó de llorar por varios minutos. Las chavas se hicieron bolita en el sillón. Yo intentaba calmarlo, pero él parecía en shock. Le ofrecí agua, pero no quería nada. Lo único que hacía era respirar fuerte y ver la mesa con un terror que yo jamás le había visto. Cuando por fin logramos que se parara, lo llevé a la sala. Las chavas querían irse. Yo las acompañé afuera. Pedimos un taxi. Regresé. Él seguía sentado, mirando al suelo como si hubiera visto algo que no podía procesar. Me acerqué para decirle que ya nos fuéramos a dormir, que lo dejáramos así. Pero antes de abrir la boca, él volteó hacia el comedor, luego hacia el techo, y con la voz todavía temblorosa murmuró: «No fui yo». Yo no quise preguntarle qué significaba eso, no quise. Era como si supiera instintivamente que no debía. Esa noche dormimos sin hablar, cada quien en su espacio, cada quien lidiando con su propio miedo. Yo no podía quitarme de la cabeza esa fuerza imposible, ese momento en que no pude moverlo. A la mañana siguiente fui al comedor para recoger la hoja, y ya no estaba. La buscamos por todo el depa, no apareció. No estaba en la mesa, ni en el piso, ni en la basura, ni doblada entre los platos, ni en la cocina. No estaba en ningún lado. Él actuó como si no recordara nada, pero yo lo veía evitar el comedor, lo veía saltarse, mirar al techo, lo veía tenso cuando pasaba cerca de la ventana, como si temiera ver algo reflejado. Yo sí recordaba demasiado. Recordaba el peso imposible de su cuerpo, recordaba sus lágrimas cayendo sin control, recordaba la cajetilla moviéndose como arrancada por una fuerza que no pertenecía a ningún juego. Recordaba las palabras que escribieron sin mirar. Recordaba el frío brutal del aire alrededor de nosotros. Recordaba esa frase: «No fui yo». Y hasta hoy, nunca he podido explicarme qué fue lo que realmente estuvo arriba de nosotros esa noche. Solo sé algo: lo que sea que estuviera ahí, no se presentó, no habló, no tiró nada, no hizo ruido. Solo escribió, solo observó, solo dejó algo en él que nunca supe explicar. Y se llevó la hoja, como si necesitara llevarse consigo el registro exacto de lo que quiso hacernos.